Hola chicos, espero que estén muy bien. El tema del día de hoy va a ser el crecimiento demográfico y el proceso de migración en México. De hecho, creo que es nuestro último tema que vamos a analizar en este ciclo. Entonces, vamos a comenzar con una breve introducción. Sin duda alguna, los retos que vive el país o que se viven en el país en la actualidad son muchísimos. Contaminación ambiental, crecimiento demográfico, migración, desigualdad, inseguridad, productividad. Los retos son muchos, chicos, pero México tiene una historia de resistencia, tiene una historia de construcción una y otra vez, ¿no? Lo vivieron en su momento los independentistas, posteriormente los reformistas, los revolucionarios, los estudiantes en la década de los 60, los guerrilleros en la década de los 80, la alternancia política en los años 2000. México está acostumbrado a reconstruirse constantemente. Se ha recuperado a crisis económicas como la de los años 90, de los 80, de los 70. Se ha recuperado de intervenciones extranjeras en el siglo XIX. Es decir, los retos de nuestro país dependen mucho de si se quieren tomar o no. Desafortunadamente los mexicanos del siglo XIX, del siglo XX y actualmente del siglo XXI son muy diferentes. Los mexicanos del siglo XIX tenían hambre, tenían ambición de consolidar su soberanía nacional. Los mexicanos del siglo XX tenían la intención de construir un proyecto de construcción nacional. Los mexicanos del siglo XXI están indefinidos. Están indefinidos ¿por qué, chicos? Porque los proyectos presidenciales y de construcción son sexenales, no son continuos. Decían algunos economistas en el 2016, para que un proyecto educativo o en su defecto económico pueda permear completamente a la población, tienen que pasar alrededor de 30 años. En México se da la famosa interpretación presidencial por parte del Poder Ejecutivo de querer quitar o cambiar lo que se hizo en el sexenio anterior. Entonces, como introducción, los grandes retos de nuestro país deben de ser solucionados a través de la continuidad de un proyecto político y nacional. Hablemos entonces de estos dos grandes retos. El crecimiento demográfico en México en la actualidad es un grave, muy grave problema, chicos, ya que no se tomaron las medidas en su momento necesarias para poder llevar un control de natalidad concreto. De hecho, no solo es lo que le pase a México, sino también fue un crecimiento exponencial de la demografía en todo el planeta. Imagínense, a comienzos del siglo XX en México había cerca de 15 millones de habitantes. 15 millones de habitantes, chicos. Para el año 2018 se llegó a la contabilidad de que los mexicanos arribábamos a los 128.5 millones de habitantes. Es decir, en menos de un siglo, el número tuvo un crecimiento exponencial. Desafortunadamente ese crecimiento no equivale a un desarrollo económico para todos y cada uno de los integrantes. Ahora, la población entre 1950 y 1970 se duplicó debido a que se reducen los índices de mortalidad en el país y aumentan los índices de natalidad. La población rural pasó de 1950 de tener aglomerado el 57% de la población total a el año 2010 de solo tener el 22% de la población total. ¿Eso que nos da a entender, chicos? Pues que el proceso de migración interna en nuestro país es literal muy drástico, muy brusco, ya que las ciudades en la década de los 60, los 70 van a empezar a agrupar en su espacio geográfico a muchísima población. Eso va a crear problemas como la mala distribución urbana que se vive actualmente en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en la Ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de Monterrey, que son ciudades que crecieron tanto en tan poco tiempo que no estructuraron ni su funcionalidad ni sus servicios.
¿Qué factores influyen entonces para que la población mexicana creciera tanto en tan poco tiempo? Porque recuerden que la historia mexicana en el siglo XIX no tuvo un crecimiento demográfico amplio, si acaso se llegaban a los 10 millones de habitantes. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, pues es que hay una pacificación con respecto a las intervenciones extranjeras, es decir, ya no se tenían guerras cada 37 segundos en nuestro país, o eso es lo que se decía en su momento. Por otra parte, se introducen las vacunas. Sin duda alguna, algo que afectó en el siglo XVIII, XIX y principios del siglo XX en nuestro país para que la población no pudiera crecer fueron las grandes epidemias. Las grandes epidemias de enfermedades que actualmente están erradicadas como la polio, como la viruela, la varicela. Ahora, esto también se va a unir con la creación de un sistema de seguridad social, con una responsabilidad por parte del Estado para cuidar y preservar la salud de sus habitantes en nuestro país. Este sistema de seguridad social va a empezar a implementarse y desarrollarse en la década de los 60 y posteriormente en la década de los 70. Esto equivale a que a veces las personas antes de 1940 se podían morir hasta de una neumonía maltratada o de una fiebre maltratada, pero con el sistema de seguridad social se fueron disminuyendo en gran medida esos problemas de salud que aumentaban el índice de mortalidad. Otro aspecto importante también fue que se mejoró la capacidad de producción en alimentos. Les voy a platicar una muy breve remembranza histórica de nuestro Tlaxcala. En Tlaxcala, durante la revolución y 7 años después de la revolución, se vivió una hambruna, chicos, tan brutal que la gente se comía la fibra del maguey, se comían las mazorcas, es decir, no había alimento. En la década de 1950, con este proceso de nacionalización de la industria de bienes de consumo primario, pues se va a permitir que haya una mayor capacidad de producción de alimentos. Esto quiere decir que las personas ya no pasaban hambre, por consiguiente la población podía crecer. Otra parte también muy importante para el crecimiento de la población en México fue la influencia de la iglesia, ya que la iglesia estaba todavía a principios del siglo XXI en contra de la aplicación y uso de los métodos anticonceptivos. Por consiguiente, la población mexicana crecía de forma exponencial. A esto hay que anexarle que en la década de 1940 se requería tanta mano de obra para la industria mexicana que había programas de radio en donde se invitaba a que los pobladores tuvieran un mayor número de hijos. De hecho, las familias mexicanas entre 1950 y 1970 tenían por mínimo alrededor de 6 integrantes. Mínimo, chicos. Actualmente, la población mexicana, en específico los matrimonios o las parejas, tienen entre 1 y 2 hijos máximo. Así de buena está la situación. O pues no se tienen hijos, como yo. Entonces, también se tiene que anexar la nula planificación familiar que se tuvo en la década de los 70. Es decir, no había este sentido de planificación a futuro. O sea, se tenían hijos, pero no se pensaba qué se podía hacer con ellos. Porque, pues dicen por ahí, no es bien bonita la bendición cuando nace. Porque cuando ya está aquí, híjole, pues son muchísimos gastos, ¿no? Así que no tengan hijos. Hasta que terminen una carrera, un posgrado, mejor. Sin duda alguna, otro grave problema, otro grave reto que tiene nuestro país es el proceso de migración. La migración en México siempre ha sido una constante, chicos. Desde la migración externa que llegó en algún momento en el siglo XIX con los españoles, con los chinos, ¿no? Con los británicos, hasta la migración que se daba a principios del siglo XX, por ejemplo, por la revolución hacia Estados Unidos, ¿no? La inestabilidad provocaba que muchas familias pues, se fueran. Pero en realidad nosotros podemos identificar un antecedente práctico en 1942, cuando el gobierno norteamericano y mexicano firman el acuerdo para el programa Bracero. ¿En qué consistía este acuerdo, chicos? Pues como la mayoría de los gringos pues, se iba a pelear en el Pacífico, en Europa, contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pues dejaban descuidado en su momento el campo y la agricultura y la ganadería norteamericana. Por consiguiente, el gobierno llegó a un acuerdo en donde se enviaban legalmente a trabajadores mexicanos para laborar en el sector primario norteamericano.
Sin duda las situaciones pues eran bastante adversas, no se les pagaba como se debía, no tenían seguridad social, pero aquí es donde inicia el famoso sueño americano, ¿no? De que los mexicanos veían que había una mejor vida, una mejor calidad y esperanza de vida en Norteamérica, a pesar de ser ilegales. En 1964, desafortunadamente para los muchos mexicanos braceros, se termina el programa y con ello inicia la migración ilegal al territorio norteamericano. Si bien la migración ilegal a territorio norteamericano se practicaba a mediados y a principios del siglo XX, con esta medida tomada por el gobierno norteamericano aumenta el ingreso ilegal. En 1986, debido al gran número de migrantes que llegaban a territorio norteamericano, el gobierno asevera las leyes y persigue a los indocumentados, es decir, empieza esta política de la migra, ¿no? En donde aquellos que sean capturados, pues obviamente van a ser repatriados en su momento. La situación es tan grave, chicos, que hay alrededor de 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, ya sea de manera legal o ilegal. Actualmente se dice que hay entre 14 millones de ilegales en Estados Unidos. Pero estas son cifras que no pueden ser 100% verídicas o 100% reales, ya que no se tiene un conteo real de todos los migrantes, solo es una aproximación. ¿Por qué migramos entonces, chicos? Pues solo es cuestión de ver la situación económica y de seguridad social de nuestro país, ¿no? El que existan 74.6 millones de pobres, el que existan altos índices de impunidad, por ejemplo, en América Latina, México es el primer lugar en impunidad, ¿no? Y ocupar los primeros lugares en inseguridad a nivel internacional, esto asevera el proceso de migración. Pero también hay otra migración de la que no hablamos, esa migración de centroamericanos o sudamericanos que pasan por nuestro país y posteriormente llegan a Estados Unidos, si es que llegan. Aquí hubo un debate muy intenso al principio de nuestro ciclo, porque era un grave problema que se vivía en el 2019 y en el 2019, ya que muchísimos migrantes, al no poder llegar a Estados Unidos, se quedaban en nuestro país. Y muchos tenían una postura de por qué van a estar aquí si la situación está mala, imagínense con ellos, se va a agravar, no sabemos qué tipo de persona vienen. Chicos, hay que recordar algo fundamental, algo tan básico como el juramento a la bandera. Hay que recordar que somos una nación humana y generosa. A lo mejor no vamos a tener la mejor situación económica, pero sí tiene que prevalecer el sentido de humanidad. Si ellos salen de su país es porque la situación está peor que en el nuestro, y no hay que negarles esa posibilidad. Porque cuando la situación empeore en nuestro país, nosotros vamos a tener que emigrar, y en su momento vamos a querer ser tratados de mejor manera. Desafortunadamente México no tiene ni la capacidad ni la función legal posible o apta para poder acoplar a estos personajes o para poder defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Eso es muy gravoso, chicos, porque viven desprotegidos, ya que no tienen o no viven en su patria natural. Ahora, para finalizar, imagínense, chicos, qué tan importante es el proceso migratorio que se tiene entre Estados Unidos y México, que la segunda entrada más relevante, más importante o sustancial de dinero solo después de la explotación de hidrocarburos son las remesas que mandan los mexicanos que viven en Estados Unidos. Imagínense, así de importante es para México la economía que se crea a través de la migración. El reto que tiene entonces es tratar de solucionar la situación económica que prevalece en nuestro país para mejorar la calidad y la esperanza de vida. Con ello, que nuestros mexicanos se queden en nuestro territorio. Porque no solo se van los mexicanos que no tienen estudios y que no tienen una posibilidad de laborar aquí. También se van profesionistas y científicos, porque en México no hay espacio para ellos. Y no hay espacio porque no hay suficiente recurso para que se invierta en ciencia. La famosa fuga de cerebros. Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Me van a hacer un resumen acerca de los temas que vimos el día de hoy. Hasta luego.